En abril del año 2000, Bill Gates reveló al mundo la existencia de un proyecto con el nombre código Whistler, un proyecto del cual Microsoft buscaba crear un sistema operativo robusto y optimizado para todos los ámbitos. Este tomó forma hasta convertirse en lo que todos conocimos como Windows XP, uno de los sistemas más exitosos en la historia de la compañía. Pero más allá de los números o la longevidad que tuvo, destacó un increíble encanto hacia las personas. Muchos no se desprendían de él a pesar de que ya iban 3 versiones de Windows por delante. Hoy se lo recuerda con mucha nostalgia y hasta nos sigue sorprendiendo su simplicidad. Apuesto que muchos lo elegirían en la actualidad si contara con una versión actualizada. En este video vamos a hablar de la historia de Windows XP y qué fue lo que lo hizo tan especial, por qué duró tanto tiempo y por qué muchos sentimos esa sensación cálida o nostalgia a verlo al día de hoy. Este video está patrocinado por GBG Mall. En GBG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. Detrás de un gran sistema operativo hay también una gran historia de éxitos y fracasos. Luego del éxito en ventas de Windows 95, el camino para Microsoft era más que claro: trabajar sobre la fórmula que ya funciona. La simplicidad y la experiencia de usuario eran por sobre todo la clave. Sin embargo, llegó el momento en el que chocaron contra un muro. La tecnología que se usaba no daba para más. Debieron recurrir a unos cambios arriesgados, aunque necesarios. XP tuvo inicios turbulentos, una parte de la historia que no se suele recordar mucho, ya que sus inicios luego se vieron opacados ante su gran aceptación. A solo 10 meses de su lanzamiento, su cuota de mercado ya era del 46,33%, cifra que solo Windows 7 logró superar en ese mismo lapso de tiempo. Para hacernos una idea de esta magnitud, en más de 2 años Windows 11 no pudo superar el 30% en equipos de escritorio. Por supuesto, XP fue un sistema de otros tiempos y ha sido superado tecnológicamente, pero difícilmente volvamos a ver un impacto similar a nivel mundial como el que dio este sistema. Sin embargo, es justo mencionar que esto se debió no solo a que fue un buen sistema para su momento, sino que ciertas condiciones también ayudaron a que esto ocurra e hicieron de XP el rey que fue alguna vez. ¿Cómo comenzó todo? En los años 90, Microsoft hacía las cosas de manera diferente. Windows se dividía en 2 ramas, una versión dirigida al consumo y hogar, y otra versión dirigida al sector profesional y empresas. La primera abarcaba la familia de sistemas 9X. Estos eran Windows 95, 98 y ME producidos en la década de los 90 y el año 2000, mientras que la rama del sector profesional y empresas abarcaba la familia de versiones de Windows NT. En ambos casos no solo el enfoque era diferente, sino también la base que se usaban los sistemas, y Microsoft veía venir un problema que debía solucionar tarde o temprano con las versiones domésticas, ya que si bien funcionaban, también arrastraban limitaciones debido a su base hecha a partir de MS2, el antiguo sistema con el que Microsoft ya había triunfado anteriormente. La rama NT no sufría de estos inconvenientes. Este software era una pieza mucho más robusta y poderosa a nivel de programación. De hecho, hacía honor a su nombre. Las siglas NT vienen de Noob Technology. Un nuevo milenio se acercaba y las computadoras entrarían en auge, sobre todo ante la futura masificación de Internet que ya venía avanzando bastante bien en los 90. El camino a seguir para Microsoft era más que claro. Para hacer un sistema a la altura de las exigencias, el futuro de las versiones domésticas debía estar en NT. Fue así que pusieron manos a la obra en 2 nuevos proyectos. Neptune era el nombre código para la próxima versión de la rama del hogar y consumo. Este proyecto se había puesto en marcha apenas 7 meses después de la salida de Windows 98 y con Windows ME aún preparado
preparándose. Del lado de los profesionales y empresas, el proyecto se llamaba Odyssey. También se puso en marcha ese mismo año. Se suele partir del sistema operativo anterior para crear una nueva versión, y en ambos casos estos proyectos partieron de Windows 2000 como base. Sin embargo, poco y nada llegó a saberse de ambos proyectos. No pasó mucho tiempo hasta que Microsoft optó por un cambio de rumbo y ambos se fusionaron en uno solo. Este proyecto pasó a llamarse Whistler. En su momento fue un cambio arriesgado, un solo sistema que abarque tanto el entorno doméstico como profesional. Pero tenía sentido, de hecho Windows 2000 tuvo tan buena aceptación que incluso fue usada por usuarios en el hogar, a pesar de ser una versión más costosa, y ambas áreas se interrelacionaban. Además, todos los esfuerzos irían dirigidos a un solo sistema. Whistler fue revelado por el mismo Bill Gates en abril del 2000, afirmando que las intenciones eran crear un sistema moderno, robusto y optimizado para todos los ámbitos. En ese entonces Bill Gates ya no ocupaba el cargo de CEO, pero seguía desempeñándose en otras áreas importantes de la compañía y aún era una figura importante para Microsoft a la vista del público. Al mes siguiente llegan las primeras invitaciones a la beta técnica. Uno de los cambios más notables a simple vista era el menú inicio. No es exactamente igual al que todos conocimos en XP, pero se le acercaba en varios aspectos, sobre todo por su color y la doble columna, mientras que la barra de tarea es idéntica al de las versiones anteriores de Windows, pero con un tono más claro. Ya había intenciones claras de darle un cambio de rumbo a la interfaz con colores más llamativos alejados de la sobriedad de versiones anteriores. Poco a poco irían revelándose más detalles a través de las distintas builds, pero el camino no estaría libre de dificultades. En enero del 2001, Bill Gates presentó en el CES la nueva interfaz de Whistler, entre los que destacaban la nueva pantalla de bienvenida, la opción de múltiples cuentas de usuario y el nuevo menú inicio. Curiosamente, este fue el mismo evento en el que se presentó la primera Xbox, con el acompañamiento de La Roca Johnson, y esto en cierta manera opacó la presentación del nuevo Windows. A decir verdad, hoy hasta resulta más épico ver a Bill Gates y La Roca juntos que en aquellos tiempos. Esto fue incluso antes del estreno del Rey Escorpión. Al mes siguiente se anuncia que Whistler llegaría al mercado con el nombre de Windows XP, reflejando la nueva y mejorada experiencia que estaban construyendo. Con las distintas versiones que llegaban iban revelándose más detalles, como nuevos iconos y más fondos, entre los que se encontraba lo que sería una de las fotos más reconocibles de la historia: las colinas verdes del Valle de Napa en California. Este fondo se llamaba Bliss, que se traduce al español como felicidad. Junto con su nueva interfaz llamada Luna, no hacía más que reafirmar esa intención de Microsoft en darle un soplo de aire nuevo a Windows. Pero no todos lo vieron con buenos ojos. La resistencia al cambio se estaba haciendo notar. El nuevo estilo visual recibió críticas por parte del sector empresarial. Microsoft tomó nota de esto, añadieron más opciones de personalización y ofrecieron la posibilidad de usar la apariencia clásica. Este no fue el único obstáculo al que se enfrentaban. Aunque la base de NT ofrecía un sistema más estable, había mucho trabajo por hacer. Asegurar la compatibilidad era todo un desafío. Microsoft debía asegurar a toda costa el buen funcionamiento del sistema y contar con el apoyo de empleados, desarrolladores, partners y consumidores. Fue desde XP que las betas de Windows pasaron a ser públicas. Antes las betas eran solo internas en la empresa. También se vieron obligados a cumplir con algunas medidas antimonopolio impuestas por las autoridades estadounidenses, debiendo flexibilizar las políticas de su licencia para los fabricantes. Tras meses de arduo trabajo, Windows XP se estrenó finalmente en tiendas el 25 de octubre de 2001, pero a pesar de los grandes cambios que traía consigo, su llegada fue más sigilosa de lo esperado. La extensa campaña de marketing que habían preparado se vio afectada por los efectos de los ataques del 11 de septiembre, y debieron hacer modificaciones en la campaña. Los primeros meses de XP fueron duros. Su radio de ventas llegó a ser incluso menor al de Windows 98. Considerando la época, correrlo adecuadamente requería de un hardware más avanzado, y una base totalmente nueva en el sector doméstico inspiraría cierta desconfianza en cuanto a la compatibilidad con determinados hardware y software. Muchos preferían quedarse con Windows 98, pero todo esto no sería más que una situación efímera que pronto se vería revertida. La llegada de un nuevo milenio vino de la mano de millones de personas que buscaban adquirir una PC, sobre todo para unirse a Internet, y cualquier PC nueva ya venía con Windows XP de fábrica. La primera versión no fue de lo mejor, pero Microsoft no perdió el tiempo en pulir todo lo que haga falta. La llegada de los distintos Servipacks le dieron a XP las mejoras que necesitaba para hacerlo el sistema que todos querían. El primero de ellos llegó en menos de un año, solucionando más de 300 errores, parches de seguridad, soporte para USB 2.0
procesado y otras tecnologías, y el Servipack 2 lo convirtió en una verdadera bestia de estabilidad. El soporte del hardware y software crecía con el paso del tiempo. Cada vez tenía menos sentido quedarse con una versión anterior de Windows. Hay que considerar también que su antecesor Windows ME no fue bien recibido por varios motivos, sobre todo por sus errores y problemas de estabilidad reportados, y sus usuarios no necesitaban muchos motivos para pasarse a un sistema superior. XP no solo contaba con la estabilidad de NT, sino que introdujo herramientas que no hacían más que sumar este apartado, como los puntos de restauración del sistema y la capacidad de revertir controladores a una versión anterior en caso de que los nuevos fallen. Con XP incluso dejó de ser necesario reiniciar la PC luego de instalar un controlador. Para aquel que venía de ME quedaría más que encantado con XP. La compatibilidad con ciertos programas hechos para Windows 9X era una fuerte preocupación para muchos usuarios, y con mucha razón, pero pronto se darían cuenta que había maneras de solventar este problema. Fue la primera versión doméstica en incluir el modo compatibilidad. Este modo básicamente permite engañar el programa para que crea que se está ejecutando en la versión de Windows que nosotros asignemos. Esta característica ya estaba presente en Windows 2000 Servipack 2, pero como esta era una versión empresarial, muchos asumieron que fue XP el primero en incluirlo. Otras herramientas como DOSBox o VirtualBox también resultarían útiles para aquellos usuarios más exigentes en este aspecto. Claro que eran herramientas relativamente pesadas, pero el pasar del tiempo y el progreso de la potencia de hardware con los años ayudaban a aligerar esta carga. XP logró imponerse increíblemente a nivel mundial. En su mejor momento llegó a estar instalado en más del 80% de las computadoras de todo el mundo. Y fue irónico, porque para Microsoft lo que supuso ser un dolor de cabeza desde un principio, también se convirtió en un dolor de cabeza al final, pero por el motivo opuesto. XP era tan bueno que no lo podían destronar. Su ciclo de vida se extendió más allá de los 10 años estipulados y seguía contando con una cuota considerable de usuarios incluso luego del final de su soporte. ¿A qué se debió exactamente? En cierto modo podríamos decir que fue un caso en el que los planetas se alinearon para que todo esto ocurra. Microsoft tuvo mucho que ver, aunque no necesariamente de manera intencional. La falta de un sustituto adecuado fue una de las razones principales de su larga vida. En 2003 Microsoft dio a conocer que estaba trabajando en un proyecto aún más ambicioso como sucesor de XP. Este fue conocido como Windows Longhorn. Entre sus novedades pretendían una mejor seguridad, aspecto en el que XP se había quedado bastante corto para aquellos tiempos. Un nuevo sistema de archivos que iba a permitir búsquedas mucho más avanzadas, varias novedades para la interfaz y montones de nuevas herramientas, pero la versión final nunca vio la luz. Longhorn tenía muchos problemas serios de estabilidad y bugs que resultaban una tarea titánica arreglar, problemas que se debieron en gran parte por una mala gestión en su manera de trabajarlo. Microsoft optó por hacer un reinicio y el proyecto cambió de rumbo, lo cual dio como resultado a Windows Vista. Aunque Vista trajo sus novedades y mejoró notablemente el tema de la seguridad, resultó ser un sistema operativo muy pesado para las computadoras de la época, sumado de ciertos problemas de incompatibilidad. La crítica fue tan dura en este caso que Microsoft no pudo limpiar su reputación, ni siquiera con la llegada de los Servipacks. Fue recién en Windows 7 lanzado en 2009 que apenas logró mover algo de cuota de mercado del aplastante dominio de XP. Pero a pesar de que Windows 7 era un sistema superior en varios sentidos, muchos lo veían como una versión recomercializada de Windows Vista. Y por otro lado, XP envejecía, pero como el buen vino. Los sistemas más modernos de Microsoft requerían también de un hardware moderno. Una PC de 512 MB de memoria RAM o 1 GB podían dar medio justo dependiendo del uso que se le daba. Pero esa misma cantidad con XP eras Dios. Era un sistema operativo del 2001 y los requisitos eran insignificantes, pero con un soporte que seguía vigente. Y como Microsoft le brindaba soporte, también era el caso para la mayor parte de software de terceros. XP se había convertido en la versión light de los sistemas Windows. Podías correr no solo cualquier programa de la época, sino que también poseía la mejor compatibilidad con aquellos programas más antiguos, y el consumo de recursos era insignificante. Las versiones desatendidas de XP le dieron un empujón adicional. Había versiones de XP que eran aún más ligeras para aquellos que estaban realmente cortos de recursos, y en el otro extremo estaban las versiones más premium, que le daban un refuerzo de características como una interfaz más atractiva similar a Vista, y programas adicionales ya instalados para aquellos que querían algo
renovado entre comillas, pero sin el consumo de recursos de los sistemas más modernos. Luego tuvimos el lanzamiento de Windows 8 que no hizo más que reafirmar la decisión de varios usuarios en quedarse con XP. Su interfase ganó el desprecio de muchos por los cambios tan rotundos. De hecho, fui técnico de PC en esa época y recuerdo que algunos clientes pedían quitar Windows 8 para instalarles Windows 7 o XP, y seguía siendo la opción favorita para los cibers. La ventaja de XP no solo estaba en brindar un sistema ligero y funcional, sino también a la interfaz clásica y simple a la que siempre estábamos acostumbrados. A esto me refiero cuando digo que los planetas se alinearon. Ya iban 3 versiones más de Windows y aún así XP seguía cubriendo huecos en los que muchos usuarios no estaban conformes con los nuevos sistemas. Cualquier otra versión de Windows había sido totalmente descartada luego de 10 años. En 2008 prácticamente nadie se acordaba de Windows 98, pero XP había hecho historia, logró perdurar lo que ninguna otra versión de Windows perduró jamás. En pleno 2015, ya con su soporte discontinuado, aún era elegido por 150 millones de personas, contando con más usuarios que otros sistemas más modernos que sí contaban con un soporte vigente, como Vista y Windows 8. Por supuesto, no todo dura para siempre y a XP también le llegó su final. Su soporte finalizó oficialmente el 8 de abril de 2014, pero para ser justos resulta discutible definir una fecha exacta en la que realmente murió. Siguió utilizándose en gran medida por varios años más. En realidad, XP sigue estando muy presente como un recuerdo agradable. Incluso surgieron proyectos en los que buscan recrearlo de distintas maneras, desde un simple diseño conceptual o ideas que buscan darle su apariencia en sistemas Windows modernos. Parece increíble, pero al día de hoy, al ver este fondo de pantalla y su interfaz, es imposible no soltar una sonrisa. Ese diseño cálido y reconfortante que tenía nos despierta cierta nostalgia a muchos. ¿Cómo es posible que un producto como un sistema operativo nos traiga un sentimiento de nostalgia? ¿Y por qué pasa con XP más que cualquier otro sistema del pasado? Hay algo que la tecnología particularmente tiene que no se da en otras cosas. La tecnología nos permite revivir parte de una experiencia pasada o casi en su totalidad. Puede ser a través de una máquina virtual, un emulador o hasta un video. Estoy seguro que muchos podrían experimentar nostalgia con Windows 95 o MS2. Quizá XP se destaca porque fue un giro de 180 grados para el público general, un giro del bueno. Fue el primer caso en el que Microsoft se esforzó para presentar un estilo visual agradable al usuario doméstico, y no eligieron un fondo de pantalla cualquiera al azar. El mismo fondo hace hoy honor a su nombre, felicidad. En cierto modo, con XP se marcaron los estándares tecnológicos que evolucionaron hasta la actualidad. Fueron tiempos en los que no tuvimos las redes sociales de hoy en día, pero teníamos Windows Live Messenger y los foros. No teníamos los servicios de música que hay ahora, pero teníamos el Ares. Fue una gran época en la masificación de la navegación web, como también de los juegos online. En periodos anteriores esto ya se iba flexibilizando un poco, pero las computadoras todavía estaban algo más cerradas y limitadas a ciertos entornos. La época de XP fue mucho más allá. Hay aspectos en los que realmente eran tiempos mejores. Este sistema aún respetaba ciertas cuestiones que son muy criticadas en los Windows actuales, como la telemetría o el exceso de bloatware. Su interfaz se percibe con una simplicidad que también se extraña en la actualidad. Y un punto muy importante fue su longevidad. Fue un sistema que resonó por mucho tiempo en las computadoras de todo tipo de personas. Personas que abarcan varios rangos de edad y cada quien lo recuerda a su manera. Pero por los rangos de edad de los usuarios que suelen frecuentar este canal, y quizás YouTube en general, apuesto que la imagen de XP les trae recuerdos de aquellas épocas en las que estaban más libres de preocupaciones. Épocas en las que estábamos libres de ciertas responsabilidades que afrontamos actualmente. Y XP viene acompañado como parte de esos recuerdos pasados. Te doy las gracias por llegar hasta el final, te invito a otro video del canal que sea de tu interés. Recordá apoyarme dejando tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.